Antes de empezar dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos relatos escalofriantes. Activa la campanita, comenta si te atreves, y prepárate para adentrarte en una historia que quizás no deberías escuchar solo. Título: Las sombras de Shirakawa capítulo 1. La llamada desde el otro lado. El sonido de la lluvia golpeando el tejado de madera parecía un susurro constante, una voz que hablaba en un idioma antiguo. En lo profundo de las montañas de Gifu, Japón, el pueblo de Shirakawa permanecía escondido entre la neblina, rodeado por árboles que se mecían como si respiraran. Era un lugar que parecía atrapado en el tiempo, donde las casas tradicionales Gasozukuri aún se alzaban con techos de paja apuntando al cielo como oraciones silentes. Aoi Tanaka, una joven periodista de Tokio, había llegado esa misma noche, guiada por un mensaje anónimo. El correo, escrito con tinta desvaída en un papel amarillento, solo decía: "Ven a Shirakawa. La historia te encontrará". Ella pensó que era parte de algún juego o una pista para un artículo de misterio. Pero algo en la caligrafía temblorosa, casi desesperada, la había inquietado más de lo que estaba dispuesta a admitir. La posada donde se hospedaba estaba al borde del bosque, justo antes de que el camino desapareciera entre árboles torcidos y raíces sobresalientes. La dueña, una anciana de rostro agrietado como un pergamino viejo, le había advertido: "No salgas después del segundo tañido del tsurigane. Si escuchas la campana una tercera vez, reza. Y no abras la puerta". Aoi había sonreído, pensando que era una superstición del lugar. Pero ahora, mientras el reloj marcaba las 11:57 p.m., un leve escalofrío recorría su columna. Entonces sonó la primera campanada. ¡Bom! El sonido resonó en lo profundo de sus huesos, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Cerró la libreta donde había estado anotando y se acercó a la ventana. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las sombras del pueblo. ¡Bom! La segunda campanada fue más fuerte, casi una advertencia. De pronto, las luces de la posada parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad cayó como un manto y el silencio se volvió absoluto. Aoi sintió que algo la observaba. No era paranoia. Era presencia. Instinto. Algo más allá de lo humano. Su celular vibró. Lo sacó con rapidez. Un mensaje. ¿Recuerdas el sonido que te despertaba de niña? El número era desconocido. Aoi sintió como su corazón se encogía. Nadie sabía eso. Nadie sabía del sonido en su infancia. Un tañido que oía a las 3:03 am durante semanas enteras, antes de que sus padres la llevaran a vivir con sus abuelos, convencidos de que la casa estaba maldita. ¡Pum! Una tercera campanada. Su sangre se heló. ¿No había dicho la anciana que no habría más? ¿Que 3 significaban algo peor? Una voz infantil se escuchó del otro lado de la puerta. "Mee-san, ¿puedo entrar? Hace frío". Aoi retrocedió instintivamente. Esa voz no podía ser real. Sonaba como la de su hermano menor, Ren, quien había muerto hacía 18 años. Ahogado en el río mientras ella dormía. "Aoi", la voz insistió, más suave, suplicante. "Estoy mojado", luego, más fuerte. Más distorsionada. "Ábreme", golpes secos. 1, 2, 3. Alguien, o algo, tocaba la puerta. La periodista dio pasos atrás hasta tropezar con una silla. Su respiración era entrecortada. Quería gritar, pero su garganta se cerraba. Su celular vibró de nuevo. Si abres, lo liberas. Si huyes, te sigue. Si ignoras, espera. Las luces se encendieron de pronto. El silencio regresó, denso como plomo. La puerta estaba entreabierta. Aoi no recordaba haberla abierto. Afuera, solo la niebla. Sin pensarlo, cerró con fuerza y echó el cerrojo. Se sentó con la espalda contra la puerta. Un susurro acarició su oído izquierdo, helado y húmedo. "Te encontré, Mee-san", la joven gritó. Se giró con violencia. Nadie. Nada. Solo las paredes de madera y la sombra temblorosa de su cuerpo. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por no haber dormido, Aoi bajó al comedor de la posada. La anciana le sirvió té sin decir una palabra. Solo al terminar, le entregó un pequeño sobre. "Para ti. Lo dejó alguien esta madrugada". Aoi abrió el sobre. Adentro, una fotografía antigua. 3 niños jugando frente a una casa. Uno era ella. Otro, Ren. Y el tercero, no lo reconocía. Un niño de ojos completamente negros.
Detrás de la foto, escrito con la misma caligrafía del mensaje que la trajo hasta ahí: has abierto la puerta. El pueblo no olvida. Y él tampoco. Afuera, la campana volvió a sonar. Pon, título. Las sombras de Shirakawa capítulo 2. La casa del sauce negro. El camino de tierra serpenteaba entre arrozales empapados y árboles nudosos que parecían inclinarse a susurrar secretos. Aoi caminaba con pasos cautelosos, su grabadora encendida en el bolsillo, aunque dudaba que captara algo más que el chillido de los cuervos que revoloteaban entre los tejados. Había decidido buscar la casa de la fotografía. Era una necesidad que se le había adherido al pecho, como un anzuelo invisible. La anciana de la posada no quiso decirle nada más. Apenas murmuró que no debía volver a preguntar por ese niño. No fue del pueblo, le dijo, sino de lo que vino antes del pueblo. Y luego, simplemente, se retiró a su habitación, cerrando la puerta con 3 vueltas de llave. Pero Aoi no podía detenerse. Había algo en esa imagen que le erizaba la piel. No solo por la presencia inexplicable de aquel niño de ojos negros, sino porque la casa del fondo no era ajena. Había visto ese árbol frente a ella. Un sauce. Negro como la tinta quemada. Un tronco nudoso con cicatrices que parecían rostros atrapados en una mueca de dolor. Lo había visto antes. En un sueño recurrente que la perseguía desde niña. Caminó hasta el borde del pueblo. Preguntó a un anciano que barría hojas húmedas frente a su casa si recordaba una construcción con un gran sauce en la entrada. El hombre dejó de barrer. La miró por unos segundos sin parpadear, luego señaló el bosque sin decir palabra. Aoi asintió con una reverencia y siguió la dirección. El sendero desaparecía entre árboles cada vez más densos, y la luz del día se volvía pálida, como si filtrada por un vidrio sucio. El aire estaba impregnado con el olor de la tierra mojada y algo más. Un leve aroma a sangre seca. Tras casi media hora de caminata, el bosque se abrió como una herida. Allí estaba la casa. No quedaba mucho de ella, más que una estructura retorcida, carcomida por el tiempo y devorada por la hiedra. Pero el sauce seguía ahí. Aún de pie, sus ramas largas y negras colgando como brazos exhaustos. El tronco parecía palpitante. Aoi se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Rodeó el árbol. En su base, tallada con precisión, una figura, un círculo con 3 líneas cruzadas. El mismo símbolo que había visto una vez en el cuaderno de su hermano Ren, el mismo que él dibujaba compulsivamente antes de morir. Se agachó para tomar una fotografía, pero antes de presionar el botón, algo la detuvo. Un susurro. No viento. Voz. Aoi, la cámara cayó al suelo. Se irguió de golpe, girando sobre sus talones. No había nadie. Y sin embargo, el aire se sentía invadido por algo invisible. Como si el espacio mismo contuviera una respiración contenida. Avanzó hacia la entrada de la casa. La puerta colgaba de una sola bisagra, crujiendo con cada brisa. Entró. El interior estaba cubierto de polvo, pero no del tipo natural. Era más denso, más oscuro. Como ceniza que se negaba a moverse. Las paredes estaban cubiertas por dibujos infantiles, todos hechos con carbón. Niños sin ojos, figuras colgando de árboles, personas con rostros abiertos como máscaras rotas. Uno de los dibujos la paralizó. Era una niña, claramente ella, parada frente a la tumba de su hermano. Al pie del dibujo, un nombre: Ren Tanaka. Sintió que el estómago se le contraía. Nadie podía haber sabido eso. Era imposible. A menos que, una puerta se abrió al fondo. Un sonido seco, de madera vieja. El pasillo se oscureció como si algo bloquease la luz. Aoi avanzó, cada paso amortiguado por el tatami cubierto de hojas podridas. Al fondo, una habitación de puertas corredizas estaba entreabierta. Del interior provenía una melodía, una canción infantil, cantada en voz baja y sin emoción. Oka Sangaita, Sosite Inakunaru, la voz no era de un niño. Sonaba más bien como la imitación de uno. Algo que había olvidado cómo era tener alma. Empujó la puerta. Adentro no había nadie. Solo una pequeña silla de madera, de espaldas, meciéndose lentamente. Sobre ella, un muñeco. Un ninji tradicional japonés, vestido con un kimono rojo y el rostro agrietado. Sus ojos eran cuentas negras que parecían seguirla. La canción cesó de golpe. La silla se detuvo. Entonces, escuchó pasos. Pasos diminutos, como los de un niño descalzo, corriendo detrás de ella. Se giró, pero no había nada. Cuando volvió a mirar al muñeco, este ya no estaba en la silla. El cuarto pareció inclinarse hacia un costado.
El suelo tembló apenas, como si algo debajo se removiera. Una grieta se abrió en la pared. De ella emergió un líquido oscuro, espeso. Olía a hierro. Aoi retrocedió, pero una fuerza la empujó hacia adelante. Cayó al suelo. La habitación se cerró. El Fusuma se deslizó con violencia, sellando la salida. Aoi golpeó la puerta. Gritó. No hubo respuesta. La habitación comenzó a llenarse de una neblina negruzca. La vio salir de los ojos de un rostro que emergía lentamente de la grieta. Era el rostro del niño de la fotografía. Pero más viejo. Deforme. Una sonrisa amplísima que no encajaba con la forma de su cráneo. Tú abriste la puerta. Tú nos miraste. Ahora, nosotros miramos dentro de ti. Una mano, pequeña pero con dedos anormalmente largos, surgió de la pared. Se estiró hacia ella. Aoi gritó. Todo se desvaneció. Y despertó de nuevo en su habitación de la posada, empapada en sudor. Eran las 3:03 am sobre la mesa, la fotografía que había guardado en su mochila. Ahora, había un cuarto niño. Su rostro era idéntico al de Aoi. Solo que sus ojos eran completamente negros. Capítulo 3. Los cuervos del santuario. El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía Shirakawa como una mortaja. Aoi se despertó con la garganta seca y el cuerpo temblando, como si no hubiera dormido, sino viajado a través de un pantano de sombras. Miró la fotografía sobre la mesa. No se había movido. No se había alterado. Pero ella sabía que era distinta. Su reflejo seguía allí, como si la hubieran capturado en el momento exacto en que el sueño se convertía en pesadilla. Alguien tocó la puerta de su habitación. Un golpe. 2. 3. Aoi-san. Era la voz del dueño de la posada. Aoi corrió a abrir. El anciano la miró con preocupación. Le tendió una pequeña caja de madera. Esto lo dejaron para usted en el santuario. El monje dijo que debía abrirlo sola. Aoi lo recibió sin decir palabra. Era una caja sencilla, sin cerradura. Apenas una cuerda roja atada con un nudo complicado. Al tocarla, sintió un cosquilleo en los dedos. Como si el objeto respirara. Esperó a estar sola para desatarlo. Dentro, había un solo objeto. Una máscara. Una anya, de mujer demonio, con cuernos y expresión de furia contenida. Pero no era una máscara ordinaria. Estaba desgastada, como si hubiera sido usada durante generaciones. En su parte interna, alguien había escrito algo en tinta negra. Solo quien ha sido mirada por ellos puede ver el camino. Aoi la sostuvo unos segundos más antes de envolverla en una toalla y guardarla en su mochila. Tenía que ir al santuario. Algo la atraía como un imán invisible. El templo de Shirakawa se alzaba en lo alto de una colina, rodeado de pinos y estatuas Giz cubiertas de musgo. Era antiguo, con su tejado rojo descolorido y su torii agrietado, como si resistiera el paso de algo más que el tiempo. Al llegar, no encontró al monje. Solo los cuervos. Cientos de ellos. Posados en los tejados, las ramas, incluso sobre los escalones de piedra. Todos inmóviles. Todos mirándola. Un murmullo constante llenaba el aire, como si sus picos cerrados fueran capaces de emitir una lengua olvidada. Aoi subió los escalones, sintiendo como los ojos la seguían. Dentro del santuario, el incienso aún ardía. El altar estaba cubierto de ofrendas marchitas. Flores podridas, frutas cubiertas de moho, muñecos de papel con rostros quemados. Y una figura, sentada de espaldas, frente al altar. ¿Monje? La figura no respondió. Aoi se acercó lentamente. La luz era tenue, filtrada a través del papel de arroz de las ventanas. El aire era denso, cargado de un aroma metálico. Cuando posó la mano en el hombro de la figura, ésta se derrumbó hacia adelante. No era un hombre. Era un muñeco. Uno hecho con piel real. Gritó, pero no hubo eco. El templo parecía tragarse los sonidos. Retrocedió, tropezó con un escalón interior y cayó al suelo. La caja que llevaba en la mochila se abrió. La máscara rodó hasta detenerse frente a los pies del altar. En ese instante, el canto de los cuervos cesó. El silencio la golpeó como un muro. Entonces, desde las sombras del santuario, emergió una niña. Pequeña, pálida, con un kimono manchado de tierra. Sus ojos eran completamente blancos. ¿Quieres ver? Preguntó con una voz que parecía provenir de un pozo profundo. Aoi no podía moverse. La niña se agachó, tomó la máscara y se la tendió. Póntela. Las manos de Aoi se movieron por su cuenta. No era voluntad. Era necesidad.
Al colocársela, el mundo se quebró. La realidad se fragmentó en líneas rojas. El suelo desapareció. El templo se desvaneció. Todo fue oscuridad. Una oscuridad viva que se movía como un océano sin fondo. Y dentro de ella, figuras. Cientos. Miles. Niños, adultos, ancianos. Todos flotando, todos sin ojos. Todos con la boca abierta, como si gritaran sin sonido. Aoi flotaba entre ellos. No tenía cuerpo. Era conciencia. Observaba. Y en el centro de todo, un árbol. El mismo sauce negro. Sus raíces se extendían por todo el espacio. Era el corazón de esa dimensión. Y colgando de sus ramas, como frutos podridos, estaban las máscaras. Decenas de Anya, todas llorando. Shirakawa fue construido sobre nosotros, dijo una voz que no tenía dueño. Nos enterraron. Nos olvidaron. Pero tú nos abriste la puerta. Una figura emergió entre las raíces. Era el niño de la fotografía. Su rostro ahora era mitad humano, mitad máscara. Sus ojos no eran ojos. Eran túneles que llevaban a lugares lejanos. Todo lo que amas será tocado. Todo lo que recuerdas se pudrirá. Cada fotografía es una entrada. Cada sombra una extensión. Nos expandimos con tus miedos. Nos alimentamos de tu búsqueda. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Aoi, apenas con un pensamiento, ya que no tenía boca. Ver a través de ti. Y entonces, algo la empujó hacia atrás. Cayó. Su cuerpo golpeó el suelo del santuario. La máscara se partió en dos. Los cuervos comenzaron a graznar al unísono. Se alzaron en vuelo como una tormenta. Aoi se cubrió la cabeza, pero uno de ellos descendió en picada y se estrelló contra su pecho. No era un cuervo. Era un cuerpo negro, alado, pero con rostro humano. La criatura se disolvió al tocarla. Y dentro de su mano quedó un trozo de papel. Era una fotografía. En ella aparecía el sauce, ahora completamente seco. Frente a él, una lápida nueva. Nombre: Aoi Tanaka. Fecha de muerte: 23 de noviembre, 2025. Hoy. Capítulo 4. El camino de los susurros. La lápida no podía ser real. Aoi la sostenía con manos temblorosas, sintiendo como su nombre, impreso en tinta oscura, comenzaba a desteñirse entre sus dedos, como si supiera que estaba siendo observado. El viento se arremolinaba dentro del santuario, levantando cenizas antiguas que se colaban por sus fosas nasales. Tosió. El aire ahora olía a cráneo quemado y madera mojada. Dejó caer la fotografía y corrió. Bajó los escalones del templo sin mirar atrás, esquivando raíces que parecían moverse sutilmente con la intención de sujetarla. A cada paso, escuchaba un murmullo. Palabras indescifrables que se mezclaban con su respiración y su pulso, como si su sangre hubiera aprendido un idioma nuevo y cruel. Al llegar al camino principal, notó que el pueblo estaba distinto. Más oscuro. Las casas eran las mismas, pero sus ventanas ya no reflejaban la luz. Estaban cubiertas de hollín por dentro, como si un incendio invisible hubiera recorrido cada habitación. No había gente. No se oía nada. Solo el sonido persistente de algo arrastrándose. Giró la cabeza. Una figura avanzaba por la calle. Un hombre encorvado, con el rostro cubierto por vendas. Caminaba con lentitud, deslizándose como si no tuviera pies, sino raíces. De sus brazos colgaban amuletos de papel, y cada uno tenía escrito un nombre. Aoi, susurró con una voz hueca. No olvides el camino, ya comenzaste. Ella retrocedió, pero su espalda chocó contra algo. Giró. Otro. Y otro más. Decenas de figuras similares avanzaban desde los callejones. Cada una cargaba un espejo de mano, pero en vez de reflejo, mostraban un paisaje distinto. Un puente roto, un río congelado, un campo de flores marchitas. Y un sauce, siempre el sauce. ¿Qué es esto?, murmuró Aoi. ¿Qué quieren de mí? Una voz suave respondió desde el aire, como si hablara directamente en su oído. Recordar. El sonido vino de su mochila. Abrió el cierre con manos nerviosas. La máscara estaba partida, sí, pero dentro de ella, entre los fragmentos, había algo más. Una carta escrita en papel arroz. No recordaba haberla visto antes. Abrió con cuidado el pliego. A quien se atreva a mirar. Si has visto lo que no debías, el camino se abrió. Para cerrarlo, debes entender. Para entender, debes regresar. No decía más. No decía a dónde. Aoi apretó el papel con fuerza. La lógica ya no servía.
Cada paso que daba la alejaba de un mundo razonable. No era una pesadilla. Era una revelación. Un desvelamiento de algo que había estado ahí siempre, esperando una grieta para filtrarse. Una campana sonó a lo lejos. Grave, lenta, como un latido. Venía del bosque. El mismo bosque donde había tomado la fotografía. Volvió a correr, ahora sin dudas. Sus pies la guiaban como si recordaran un camino que su mente aún no comprendía. Los árboles se curvaban sobre ella, sus ramas retorcidas se entrelazaban como dedos apuntando hacia adelante. La luz del sol apenas atravesaba el follaje. El sauce apareció entre la bruma. Más seco, más grande. Y frente a él, una figura sentada. Era la niña. Esta vez no tenía los ojos blancos. Eran oscuros, brillantes, como dos charcos de tinta. Te lo advertí, dijo sin moverse. Tú elegiste seguir. Aoi se acercó lentamente. ¿Quién eres? Una historia que se olvidó. Una verdad que enterraron. ¿Por qué yo? La niña ladeó la cabeza. ¿Por qué miraste? ¿Por qué tomaste la fotografía? Porque creíste que era solo un árbol. Aoi sintió algo moverse bajo sus pies. El suelo latía. No como la tierra firme, sino como carne viva. ¿Qué es este lugar? El reflejo. Aquí viven los recuerdos que no se aceptan. Las culpas. Las desapariciones. Las cosas que Shirakawa enterró. La niña alzó un dedo y apuntó hacia el tronco del árbol. Allí, grabado con fuego, estaba su nombre otra vez. ¿Qué hicieron conmigo? Aún no lo han hecho, respondió. Pero lo harán, si no recuerdas. ¿Recordar qué? La niña no respondió. Solo señaló un hueco entre las raíces. Una abertura. Un túnel. Aoi se arrodilló frente a él. Dentro no había oscuridad, sino imágenes. Recuerdos suyos. Niña, corriendo por un jardín. Adolescente, frente a un espejo llorando. Adulta, caminando por un hospital. Y luego, una imagen que no reconocía. Una puerta roja. Un cuarto sin ventanas. Una voz. Aoi, tú dijiste que no ibas a contar nada. El aire se volvió denso. El recuerdo emergía, lento, como un cadáver ascendiendo desde un lago profundo. Yo, balbuceó, yo era la única que lo vio. A él. En la escuela, y lo recordó. Un maestro. Un acto. Una desaparición. El silencio. Había olvidado. Había enterrado. El sauce vibró. La niña se acercó y tocó su frente. Ahora sabes. Lo que miras, te miran. Lo que entierras, crece. Lo que olvidas, regresa. Aoi cayó de rodillas. Lloró. No por miedo. Sino por culpa. El sauce comenzó a florecer. No hojas. Rostros. Pequeños rostros que se abrían como flores, todos llorando, todos gritando en silencio. Debes regresar a la raíz, susurró la niña. No huyas. O se llevará a todos los que amas. Aoi se levantó. Miró el túnel. Sabía que debía entrar. No para escapar. Para entender. Respiró hondo. Y se arrastró dentro. Capítulo 5. La voz del pozo del túnel era más estrecho de lo que parecía. Aoi sintió las raíces rozarle los brazos y el cabello, como si el mismo árbol tratara de acariciar sus pensamientos mientras descendía. El aire estaba cargado de humedad y un aroma a tierra recién removida. Cada movimiento la hacía recordar que estaba viva, pero cada centímetro que avanzaba también la alejaba del mundo que creía conocer. El susurro volvió. Esta vez más cerca. Aoi, no era una voz que venía de afuera. Era interna, como si su memoria hubiera empezado a hablarle con otro tono, uno ajeno. Uno que sabía más de lo que ella misma quería recordar. La oscuridad comenzó a clarear. No por luz natural, sino por un fulgor verdoso que emanaba de las paredes. Las raíces estaban cubiertas de musgo que brillaba como las luciérnagas que había visto cuando era niña. Se detuvo un instante. ¿Por qué pensó en eso? Ese recuerdo no lo traía desde hacía más de 20 años. Y ahí estaban. Dos figuras. Pequeñas. Ella y su hermana, corriendo por el campo con frascos en las manos. Una noche sin luna. Gritos de felicidad. Akari, susurró. La visión se desvaneció. La cueva la absorbió de nuevo. El pasaje se abría a una cámara circular donde el centro estaba ocupado por un viejo pozo de piedra. El brocal estaba cubierto de sellos rotos, y de su interior emanaba una niebla espesa que subía en espirales, como si respirara. Aoi se acercó al borde. Se asomó. Y la vio. A sí misma.
Pero no como era ahora. Era su cuerpo, ahorcado, colgando del interior del pozo, oscilando suavemente con un cordel hecho de cabello. Retrocedió con un grito, tropezó y cayó de espaldas. Pero el suelo no era tierra. Era agua. Negra. Estancada. Y fría como la muerte. Se levantó a tientas, el corazón latiendo con furia, mientras el pozo comenzaba a emitir sonidos. Al principio eran ecos, como los de una voz que intentaba alcanzar la superficie. Luego se volvieron más claros. Más humanos. Ayúdame, era la voz de su hermana. Akari. Gritó Aoi, corriendo hacia el borde. Pero lo que emergió no fue ella. Era una figura con su rostro hinchada. De ojos ausentes. La piel colgaba de sus mejillas como si estuviera a punto de despegarse. No pudiste salvarme, dijo la figura. Dijiste que me quedara. Dijiste que volverías, el aire se volvió espeso, como si el espacio se cerrara sobre sí mismo. El eco de esas palabras golpeaba con fuerza, no solo en su oído, sino en su pecho. No eres ella. Jadeó Aoi. La figura sonrió, mostrando una hilera de dientes podridos. Claro que no. Ella está aquí abajo. Yo soy lo que dejaste atrás. La figura desapareció en la niebla. Y entonces todo se estremeció. Las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre normal. Era espesa, negruzca, con el olor de los sueños podridos. El agua subió. El pozo comenzó a derramarse. Y del fondo, surgieron manos. Manos de niños. De mujeres. De hombres. Todos los que alguna vez desaparecieron en Shirakawa. Ellos quieren que lo recuerdes, dijo una voz anciana desde el umbral de la cámara. Una silueta emergió de entre las raíces. Era una mujer con kimono negro, los ojos cubiertos con vendas blancas. ¿Quién eres?, preguntó Aoi, aún jadeando. La última que lo vio y aún vivió para contar. Custodio los recuerdos. Tú los has abierto. No entiendo, ¿qué es este lugar? El espejo de las culpas. Aquí llegan los que ven y callan. Aquí crecen los secretos como raíces. Aquí, los que olvidan, se hunden. La mujer alzó una campana de mano y la hizo sonar. El sonido era seco, metálico, como un reloj que marca el fin. Y en ese instante, Aoi recordó algo más. Tenía 8 años. Akari tenía 6. El hombre del templo las había llevado a ver el sauce. Y luego a una habitación sin ventanas. Las había hecho prometer que no dirían nada. Pero Aoi había huido. Akari no. Nunca regresó. El pueblo dijo que se perdió en el bosque. Pero Aoi lo sabía. Lo había sabido siempre. El pozo tembló. La figura ahorcada volvió a aparecer. Pero esta vez no era su reflejo. Era Akari. Su hermana. Sus ojos vacíos brillaban de dolor. No me buscaste, susurró. Me dejaste sola, Aoi gritó, cayó de rodillas, hundió las manos en el agua negra, tratando de alcanzarla. Perdóname. Chilló. No sabía. Era una niña. El rostro de Akari se deshizo en agua. Las voces se calmaron. La anciana se acercó. Aceptar no borra. Pero permite cerrar. Debes continuar. No has terminado. ¿Cómo salgo? Aún no debes salir. Debes llegar al origen. Aoi se puso de pie. El pozo estaba vacío. El agua se evaporaba. Solo quedaba el eco de su nombre. Y una puerta tallada entre las raíces, al otro extremo de la cámara. Respiró hondo. Y avanzó hacia ella. Capítulo 6. El umbral de las mentiras. El umbral parecía más antiguo que la piedra misma. Tallado con símbolos que se retorcían como gusanos bajo la luz del musgo, la puerta no tenía cerradura ni manija, pero al acercarse, Aoi sintió cómo vibraba con una frecuencia que solo podía percibirse en los huesos. Estaba hecha de madera ennegrecida, cubierta de barnices ya desaparecidos por el tiempo, y entre sus grietas se filtraba un aliento gélido, como si al otro lado habitara un invierno eterno. Aoi extendió la mano. La madera estaba tibia. Pulsaba. La puerta se abrió sola. El pasillo al otro lado era estrecho, con paredes cubiertas de espejos rotos. Cada pedazo reflejaba una parte distinta de su rostro, distorsionada. Ojos grandes. Dientes ausentes. Cabello mojado. Una boca que se movía sola. Las imágenes parecían mirar con vida propia. Avanzó. Con cada paso, los fragmentos de espejo comenzaban a murmurar. No hablaban, susurraban pensamientos que Aoi nunca había dicho en voz alta. Dudas. Rencores. Secretos.
No quería volver. Siempre fuiste más fuerte sin ella. Lo olvidaste a propósito, sus pies tocaron suelo alfombrado. Rojo. Humedecido. Estaba en una nueva sala. Un salón vacío, sin ventanas, con faroles flotando en el aire como medusas de papel. Las sombras que proyectaban se movían en direcciones opuestas, ignorando la fuente de luz. En el centro, un biombo de 6 paneles ocultaba algo. Los paneles estaban pintados con escenas de un festival, niños con máscaras de zorros, mujeres danzando, tambores que no sonaban. Aoi rodeó el biombo. Del otro lado, un hombre. Sentado de espaldas a ella. Vestía una sotana oscura y un rosario pendía de sus dedos, pero las cuentas eran ojos. Verdaderos. Parpadeaban al ritmo de su respiración. Sabía que regresarías, dijo, sin volverse. ¿Quién eres? Preguntó ella, con la voz quebrada. Alguien que cuida los pactos. Y tú rompiste uno. Yo no pacté nada. Cuando callaste, sellaste. Cuando huiste, entregaste. Aoi apretó los puños. Era solo una niña. El hombre giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara ceremonial blanca. La sonrisa pintada no ocultaba lo que brotaba por sus ojos. Lágrimas negras. Las máscaras también lloran. Se puso de pie. Era alto, delgado, con una columna que parecía doblegarse por su propio peso. Se acercó y le tendió una cajita lacada, roja, con forma de corazón humano. Llévala contigo. No podrás continuar sin esto. ¿Qué hay dentro? El día que olvidaste. Aoi la tomó con manos temblorosas. El tacto de la caja quemaba, como si recordara. Una puerta invisible se abrió en la pared. Del otro lado, un campo. Niebla. Y una figura de pie, entre los juncos. Aoi salió, dejando atrás el biombo, los faroles, y al hombre que no la miró despedirse. El campo era extraño. El viento soplaba solo hacia arriba. Las hojas no caían, ascendían. Y el cielo tenía un color verdoso que no pertenecía a ningún atardecer conocido. La figura en la distancia era una mujer. Aoi se acercó con cautela. La reconoció. Era su madre. Pero no como la recordaba. Esta madre era joven, vestida con un kimono blanco, el rostro pálido, los ojos demasiado abiertos. «Madre». La figura no respondió. «¿Estás viva?» La mujer asintió lentamente, pero sus ojos estaban vacíos. «¿Dónde estás?» «Aquí», dijo la madre, tocándose el pecho. «Donde tú me pusiste». «¿Qué?» La figura señaló la cajita. «Eso soy yo. Esa noche. Cuando no dijiste nada». «No entiendo», escuchaste. Desde la habitación. Alguien gritó. Alguien lloró. Era Akari. Era yo. Y no abriste la puerta. Aoi cayó de rodillas. El campo se tornó rojo. Como si la hierba sangrara. La figura de la madre se disolvió lentamente, transformándose en humo que penetró la cajita roja. Esta se calentó, latió como un corazón. Aoi la apretó contra su pecho. Lloró. No había sido el templo. Había sido su casa. La habitación cerrada. El hombre no vino de fuera. Vivía con ellas. Su madre había llorado. Akari había gritado. Y ella se cubrió los oídos. Se arrastró en silencio fuera del campo, la caja palpitando contra su pecho. Delante suyo, apareció otra estructura. Un templo abandonado, cubierto de ramas. Aoi la reconoció. Había estado allí una vez, con su madre. Una lámpara brillaba adentro. Entró. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Todos hechos por una mano temblorosa. Todos mostraban a una niña pequeña, con los ojos tachados. Detrás de ella, un hombre sin rostro. Siempre el mismo. Y en el centro, sobre un altar, un espejo cubierto con un paño blanco. Aoi se acercó. Quitó el paño. El espejo no mostraba su reflejo. Mostraba la habitación. La noche. Su madre en el suelo. Akari en un rincón. El hombre abriendo la puerta. Y ella, mirando por la rendija. Viéndolo todo. Y huyendo. La imagen del espejo se detuvo. Una grieta cruzó el cristal. Y de esa grieta, emergió una voz. La verdad sangra cuando la miras, susurró el hombre sin rostro, que ahora se materializaba detrás de ella. Pero Aoi no se volvió. Ya no corro. La caja latió con fuerza. El espejo estalló. Y el templo desapareció. Capítulo 7. El niño de la soga. La luz del amanecer no llegó ese día.
En lugar del dorado usual que filtraba entre las ramas, solo una penumbra violácea cubría el cielo, como si el sol se negara a mirar lo que iba a ocurrir. Aoi caminaba por un sendero de tierra mojada, y sus pasos resonaban con un eco extraño, como si el bosque se hubiera vaciado de todo sonido. No había pájaros, ni grillos, ni siquiera el susurro del viento. Solo ella, la caja palpitante bajo el brazo, y la certeza de que estaba más cerca del final, o del principio. El camino se dividía en tres. A la izquierda, un túnel de bambú cuya sombra parecía devorar la luz. Al centro, un sendero de piedra que subía hacia un toli antiguo, inclinado por el tiempo. Y a la derecha, un puente de madera suspendido sobre un abismo de niebla. Aoi cerró los ojos y dejó que sus pies se eligieran. La llevaron al puente. Cada tabla crujía bajo su peso, pero no se rompían. El abismo debajo era insondable. A lo lejos, en el extremo opuesto, vio a un niño. Estaba de pie, inmóvil, con una cuerda colgando de su cuello. Los pies no tocaban el suelo. Flotaba a un palmo del puente, como si el aire mismo lo sostuviera. Su rostro estaba cubierto por una máscara de kitsune agrietada. No hablaba. Solo observaba. Aoi se detuvo. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja, casi temiendo la respuesta. El niño no respondió. Pero su cabeza giró lentamente, como si la cuerda invisible lo obligara a mirar. Con un chasquido seco, levantó una mano y señaló hacia atrás. Hacia ella. Aoi volteó. No había nadie. Pero al mirar de nuevo al niño, este ya no estaba. Una risita suave flotó en el aire. Giró otra vez. Ahora el niño estaba justo frente a ella, a medio metro, la cuerda aún colgando de su cuello, como una serpiente muerta. Bajo la máscara, los ojos brillaban. No con luz. Con odio. El puente tembló. Aoi retrocedió un paso, pero una fuerza la empujó hacia adelante. No física. Psicológica. Como una promesa incumplida que se niega a olvidarse. No quise dejarte, murmuró sin saber por qué. El niño inclinó la cabeza. De su boca emergió una voz que no era suya. Era grave, rota, como el rechinar de una puerta antigua. ¿Y aún así lo hiciste? Aoi sintió que el puente se alargaba. El otro extremo se alejaba, mientras detrás de ella las tablas se deshacían una a una, cayendo en la niebla. Corrió. El niño flotaba a su lado, siempre a la misma distancia, aunque no se movía. No caminaba. No volaba. Solo existía. ¿Quién eres?, gritó. Soy lo que dejaste colgado, susurró. El mundo giró. Ya no estaba en el puente. Estaba en un aula. Bancos polvorientos. Pizarras manchadas. Olor a tizas y encierro. Un aula que reconocía. Era su escuela primaria. El aula de tercer año. ¿Dónde, Aoi-chan?, dijo una voz tras ella. Giró. El niño estaba allí, con su uniforme escolar, sin cuerda, sin máscara. Solo su rostro. El verdadero. Y su nombre en la lista de desaparecidos. Kenji. Había sido su compañero. Silencioso. Extraño. Se sentaba solo. Jugaba con una soga que llevaba en la mochila. ¿Por qué me mostraste esto? Porque sabías. Y te reíste. Aoi lo recordó. Lo habían encontrado colgado en los baños. O eso dijeron. Pero antes de eso, había rumores. Cosas que él había dicho. Cosas que nadie creyó. Ella tampoco. Se burló. No entendía, dijo ella. Nadie entiende, respondió el niño. Pero tú escuchaste. Y lo repetiste. Hiciste que se rieran. El aula se oscureció. Las sombras de los niños aparecieron en los asientos. Todos riendo. Sin rostros. Solo bocas abiertas. Gritando. Señalando. Una voz sobresalía entre todas. La de Aoi. Colgado como un adorno de año nuevo. Ella cayó de rodillas. Lo siento, murmuró. Kenji se acercó. Puso una mano pequeña sobre su hombro. No había rencor en sus ojos. Solo tristeza. No me dejaron cruzar. Porque nadie lloró por mí. La cuerda era la única que me abrazaba. Una lágrima bajó por la mejilla de Aoi. Te veo ahora. Kenji sonrió. Su figura comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer, dijo. Aún quedan otros. La escuela se desvaneció como humo. Aoi apareció de nuevo en el bosque. El puente había desaparecido. Ahora solo había un sendero único, cubierto de linternas apagadas. A lo lejos, una puerta tori y detrás, una montaña que parecía hecha de huesos. El aire era espeso.
Cada paso la acercaba al siguiente recuerdo, al siguiente espectro, a la siguiente verdad que había escondido en su memoria. Y en su pecho, la cajita latía más fuerte que nunca. Capítulo 8. Las voces del cementerio. La noche había caído con una brusquedad inusual. No hubo atardecer, ni ese paso suave de luz a sombra. Solo un parpadeo, y la oscuridad se apoderó del mundo. Aoi avanzaba por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies como huesos quebrándose. El bosque parecía más silencioso que antes, más observador. Sentía miradas, pero no veía ojos. Sentía frío, pero no soplaba viento. El camino terminó frente a una verja oxidada. Detrás, un cementerio olvidado. Las lápidas se inclinaban como ancianos rendidos al tiempo, cubiertas de musgo, tierra y telarañas. No había cruces ni nombres. Solo símbolos que parecían escritos con sangre y tallados con odio. Aoi empujó la verja. El chirrido desgarró el silencio como un grito. Ingresó. Los pasos se hacían pesados, como si el suelo la absorbiera lentamente. Cada tumba parecía respirar. El aire olía a tierra mojada, incienso rancio y algo más, algo pútrido. En el centro del cementerio había una estatua, una mujer sin rostro, con los brazos extendidos y una urna rota entre las manos. La cajita palpitó. Aoi se acercó. Sobre la base de la estatua había un cuenco. Dentro, cenizas aún calientes. Te estaban esperando, dijo una voz detrás. Giró. Una anciana con kimono negro y ojos completamente blancos la observaba desde la sombra de una lápida. En su mano, un rosario con cuentas ensangrentadas. Caminaba descalza, pero sus pies no tocaban el suelo. ¿Quién eres? La que guarda sus nombres. Pero se están olvidando, y tú tienes que recordarlos. La mujer alzó el brazo. Señaló una tumba rota, abierta. De su interior emergió una figura. Un hombre sin mandíbula. La piel colgaba de su rostro como trapos húmedos. Sus ojos eran cuencas vacías, pero de ellas fluían lágrimas negras. En la mano tenía una carta, rota, manchada de sangre. Intentaba leerla. No podía. No tenía boca. Pero seguía intentándolo, una y otra vez. No lo visitan desde hace 20 años, dijo la anciana. Escribió su último perdón en esa carta. Nadie la leyó. Ahora está condenado a recordarla eternamente. Aoi se cubrió la boca. ¿Qué puedo hacer? Escucha. La anciana desapareció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Las lápidas comenzaron a susurrar. Primero una voz. Luego dos. Luego decenas. Cientos. Todas distintas. Viejas, jóvenes, masculinas, infantiles. Voces rotas, algunas suplicando, otras riendo, otras gritando de dolor. Aoi cayó de rodillas. El sonido era insoportable. Silencio. Gritó. Y todas callaron. Una sola voz se mantuvo. Aoi, Aoi, ¿te acuerdas de mí? La reconoció al instante. La voz dulce, temblorosa. Era de Ana, su prima. Tenía 9 años cuando desapareció en una peregrinación. Dijeron que se había perdido en la montaña. Pero Aoi sabía la verdad. Sabía que la dejó ir sola. Que se hizo la dormida cuando Ana le pidió que la acompañara al baño. Aoi, me caí en un pozo. Grité, muchas veces. Nadie vino. Me canté canciones para no tener miedo. Pero luego dejaron de ser mis canciones. Una figura emergió del suelo. Una niña pequeña, con el cabello enmarañado lleno de hojas secas. La piel desgarrada, los huesos marcados. Pero los ojos, seguían siendo de Ana. Y en ellos no había odio. Había anhelo. Pensé que ibas a volver por mí. Aoi se acercó temblando. No supe qué hacer, tenía miedo, yo también. La abrazó. Por un instante, todo quedó en silencio. El cementerio dejó de respirar. Las sombras se detuvieron. Incluso la caja se quedó quieta. Ana desapareció lentamente, como polvo llevado por el viento. Aoi quedó sola. Pero algo había cambiado. Ahora la cajita no latía con dolor. Latía con propósito. Una lápida se partió. De ella salió un cuervo. No era un cuervo normal. Tenía 3 ojos, y su plumaje estaba hecho de sombras. Se posó en el hombro de Aoi. Uno menos, dijo una voz dentro de su cabeza. ¿Qué? Son 14. Ya viste 7. Faltan 7 más. El cuervo voló. Aoi lo siguió. Al llegar a la salida del cementerio, el cuervo graznó. No un graznido común. Fue una risa.
Una burla. La muerte no es el final. Para algunos, es solo otra forma de castigo. Aoi atravesó la verja. El cementerio desapareció tras ella, como si nunca hubiera existido. El cuervo seguía volando sobre su cabeza. A lo lejos, una casa con luces encendidas. Una casa que no había visto desde que era niña. Y desde esa casa, alguien la estaba esperando. Capítulo 9. La casa de los ecos. La casa estaba exactamente como Aoi la recordaba, aunque no debería estar allí. Era la antigua vivienda de sus abuelos, demolida hacía más de 15 años. Sin embargo, frente a sus ojos, se alzaba intacta, con sus tejas rojizas cubiertas de musgo, las ventanas empapeladas con cortinas viejas, y ese olor inconfundible de madera envejecida y recuerdos atrapados en polvo. El cuervo se posó en el tejado y graznó 3 veces. Luego, desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Aoi se quedó sola, frente a la puerta de la casa. La manija de hierro estaba fría, aunque la noche era cálida. Al tocarla, una chispa recorrió su brazo, como si algo la reconociera. Empujó la puerta. Un quejido de bisagras, un soplo de aire rancio, y entró. El interior estaba a oscuras, pero no necesitó luz. Sabía dónde estaba cada cosa. El sillón verde donde su abuelo le contaba historias, la alfombra raída donde jugaba con Ana, la chimenea que nunca encendían por miedo a los espíritus del fuego. Todo igual, pero envuelto en una calma que no era natural. Una calma que pesa. Aoi, susurró una voz desde las paredes. ¿Recuerdas? Sí. Recordaba. Recordaba que en esta casa escuchó por primera vez las voces en la noche. Que aquí su abuela hablaba sola frente a un espejo cubierto con un velo negro. Que aquí, una noche, su madre lloró en silencio durante horas, aferrada a un papel que jamás le mostró. Aoi caminó hacia el comedor. La mesa estaba puesta. 4 platos, 4 juegos de palillos. Pero solo una silla estaba ocupada. Su abuelo. Sentado, inmóvil, mirando hacia ella. Pero no estaba vivo. Sus ojos eran de vidrio, y su piel, cera derretida. Sin embargo, cuando Aoi dio un paso al frente, su cabeza giró con un crujido seco. «Has vuelto». La voz no salió de su boca. Salió del techo, de las paredes, del suelo. Como si la casa misma hablara a través de él. «No por voluntad», dijo Aoi. «No. Pero nunca fue tu elección». Las luces se encendieron solas. No eran luces normales. Eran farolillos flotantes, suspendidos en el aire como luciérnagas fosforescentes. Aoi avanzó. El salón parecía respirar. Cada paso era más pesado. Las sombras se alargaban a su alrededor. En las paredes, fotografías antiguas comenzaban a moverse. Personas sin rostro miraban desde los marcos, girando lentamente la cabeza, siguiéndola con ojos que no tenían. Aquí empezaron a desaparecer, dijo la voz del abuelo. Uno por uno. Siempre después de una visita. Siempre después de una promesa rota. Aoi se detuvo frente a una de las fotos. Era ella, con 5 años. Sonreía. Pero detrás de ella, no lo había notado antes, una figura alta, delgada, con un sombrero negro. No tenía rostro, pero sí presencia. Una silueta apenas visible. ¿Quién es? El que nunca se fue. El piso tembló. Un susurro recorrió toda la casa. Como si miles de bocas hablaran a la vez, justo debajo de la madera. Aoi subió las escaleras. Cada escalón crujía como si protestara. Al llegar al segundo piso, las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse solas. Dentro, habitaciones del pasado. Un cuarto con juguetes viejos cubiertos de polvo. Un tocador con un espejo roto, en cuya superficie se reflejaba no ella, sino una versión suya de cabello largo y ojos vacíos. Una habitación completamente vacía, salvo por una cuerda colgando del techo. Y, al fondo, la habitación de su madre. Aoi entró. Todo estaba como la última vez. El futón tendido, las cortinas corridas, el aroma tenue de jazmín aún flotando en el aire. Sobre la cama, un diario. Lo abrió. Las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa. No eran notas del día a día. Eran confesiones. Lamentos. Plegarias. En cada página, un nombre. Y debajo de cada nombre, una fecha. Las fechas coincidían con las desapariciones. ¿Lo sabías?, susurró Aoi. Todas lo sabían, respondió la voz. Todas callaron. Pero tú fuiste la única que escapó. Aoi sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. Lágrimas calientes, mezcladas con rabia.
¿Qué quieren de mí? Recordar. Nombrarlos. Llevarlos de regreso. La caja palpitó en su mochila. Se había olvidado de ella. La sacó. Latía con fuerza. Como un corazón agitado. El suelo se quebró. Las paredes se rasgaron. Desde cada rincón comenzaron a salir figuras. No eran fantasmas, ni personas. Eran ecos. Sombras deformes que imitaban movimientos, voces que repetían palabras una y otra vez, como si buscaran ser escuchadas. Aoi, decían. Aoi, Aoi, ella cayó de rodillas. La caja se abrió sola. Un viento helado barrió la habitación. Los ecos fueron absorbidos, uno a uno. Cada vez que uno desaparecía, un nombre aparecía dentro de la tapa de la caja, escrito con luz. Cuando el último eco fue absorbido, la caja se cerró con un chasquido seco. Silencio. La casa ya no estaba en ruinas. Estaba limpia, viva. Pero vacía. Aoi se puso de pie. El diario había desaparecido. El cuarto estaba ahora completamente blanco. Ni un objeto. Ni una sombra. Salió al pasillo. Todas las puertas estaban cerradas. Las fotos en las paredes eran solo manchas negras. Bajó las escaleras. La figura del abuelo ya no estaba. La mesa, la cocina, todo, vacío. Abrió la puerta principal. El exterior había cambiado. Ya no era la aldea. No era el bosque. Era un túnel. Oscuro, largo, y al final, una luz parpadeante. Respiró hondo. Dio un paso al frente. La puerta se cerró detrás. Capítulo 10. El hombre del tambor. El túnel parecía interminable. Aoi caminaba en silencio, con la caja en sus manos, y los ecos de sus propios pasos repicando como latidos apagados. No había viento, ni insectos, ni señales de vida. Solo esa tenue luz al fondo, titilando como una luciérnaga moribunda. Por momentos parecía acercarse, y luego, como un espejismo, volvía a alejarse. Tras lo que parecieron horas, la luz dejó de parpadear. Se convirtió en un resplandor constante, pálido y amarillo. El túnel se ensanchó y desembocó en una llanura de tierra negra. El cielo era una sábana gris sin luna ni estrellas. Y en el centro de esa nada, había un tambor. No un tambor común. Era enorme, hecho de piel curtida y madera tallada con rostros que gritaban en silencio. Sentado frente a él, un hombre. Su piel era tan pálida como la ceniza, su cabello largo y blanco, cubriéndole el rostro. Golpeaba el tambor con lentitud, con una baqueta hecha de hueso. Cada golpe hacía vibrar el suelo, como si el mundo se estremeciera bajo su compás. Aoi se acercó, sin pronunciar palabra. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran negros, sin brillo ni pupilas. Sonrió. Sus dientes eran del color del marfil envejecido. «Llevas la caja», dijo, con una voz que parecía salir del tambor, no de su garganta. «Sí. Entonces estás aquí para romper el ciclo. O para sellarlo otra vez». Aoi no respondió. Se limitó a observar cómo, con cada golpe, las figuras enterradas en la tierra se estremecían. Manos, torsos, rostros distorsionados por el sufrimiento. Almas atrapadas bajo la superficie, danzando al ritmo de ese tambor primitivo. «¿Quién eres?», preguntó Aoi finalmente. «Soy el que mantiene vivo el recuerdo. El que impide que olviden. El que golpea el tambor para que los que murieron no desaparezcan del todo. ¿Fuiste humano?». «Fui. Como tú. Como ellos. Hasta que dejé de serlo». Un golpe más fuerte hizo que una grieta se abriera a pocos metros de Aoi. De allí emergió una figura, una mujer sin ojos, con la boca cosida, cubierta de ceniza. «Ella era de tu aldea», dijo el hombre. Se ofreció voluntaria cuando todo comenzó. ¿Para qué? Para contener al que vino del otro lado. Al que cruzó cuando el velo se abrió por primera vez. Cada generación, alguien debía ser tambor. Alguien debía tocar para mantenerlo dormido. Aoi sintió que la caja ardía en sus manos. ¿Qué hay en esta caja? Los nombres. Las memorias. Las promesas rotas. Todo lo que no debe olvidarse. Y tú la abriste. La mujer sin ojos se arrastró hacia Aoi. No hablaba, pero su presencia gritaba. Dolor, desesperación, siglos de silencio acumulados. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Aoi, retrocediendo. Elegir. Romper el ciclo es liberar a todos. Pero también abrir la puerta. Sellarlo es mantenerlos en dolor, pero mantener al otro lado encerrado. Como yo lo hice. Aoi apretó los dientes. No quiero más sacrificios. Entonces toma el tambor.
Golpea. Y conviértete en recuerdo. El hombre se levantó. Era más alto de lo que parecía. Su cuerpo comenzó a agrietarse, y del interior brotó humo negro. Con un último gesto, le ofreció la baqueta de hueso. Aoi la tomó. El hombre explotó en ceniza, y el tambor comenzó a latir solo. Las figuras bajo la tierra aullaron en silencio. Aoi alzó la baqueta. Lo haré a mi manera. Y golpeó. Pero no con el ritmo antiguo. Golpeó con furia. Con rabia. Con dolor acumulado. El tambor no respondió con notas de control, sino con alaridos. La tierra se partió en 1000 líneas, y del centro surgió una columna de fuego negro. El cielo se desgarró. El otro despertaba. Pero también las almas atrapadas comenzaron a elevarse. Una por una, se desprendían de la tierra, cruzaban el aire, y eran absorbidas por la caja, que ahora flotaba y giraba sobre sí misma. ¡Aoi! Gritó una voz conocida. Era Ana. O lo que quedaba de ella. Corrió hacia Aoi, pero no como una sombra, sino como aquella niña que fue. No puedes hacerlo sola, dijo. Déjame ayudarte. Aoi le tendió la baqueta. Ambas golpearon. El tambor rugió. El fuego comenzó a apagarse. El otro, una silueta colosal sin forma definida, gritó con 1000 voces. Pero el grito fue apagado. La caja, ahora encendida como un sol, cayó al suelo. Y todo quedó en silencio. Solo quedaban Aoi, Ana, y el tambor roto. ¿Se acabó?, preguntó Ana. No. Pero cambiamos el final. Aoi levantó la caja, ahora ligera como una pluma. Y sin decir nada más, caminaron de regreso hacia el túnel. Capítulo 11. El sendero de llantos. El regreso al túnel fue distinto. La oscuridad ya no se sentía tan densa, como si el peso que había oprimido el aire se hubiera aligerado un poco. Aoi caminaba con la caja brillante en sus manos y Ana a su lado, cuyos pasos eran firmes, pero aún contenían una fragilidad que recordaba a la niña que una vez fue. El túnel parecía más largo que antes, aunque la luz al fondo era más intensa, casi cegadora. A medida que avanzaban, un sonido comenzó a elevarse desde las profundidades. Un coro de susurros, como el viento entre las hojas, pero cargado de un lamento profundo y antiguo. Eran los llantos, los lamentos de quienes habían sido atrapados en aquel ciclo eterno, sus voces pidiendo ser escuchadas, pero sin poder ser liberadas del todo. Son ellos, susurró Ana. Siguen ahí, atrapados entre el mundo y el olvido. Aoi apretó la caja contra su pecho. Dentro, sentía la calidez de esas almas, como un fuego vivo que necesitaba ser cuidado. Pero también sabía que con cada paso, el velo entre la realidad y el otro lado se hacía más delgado. El sendero comenzó a curvarse. Las paredes del túnel se volvieron rugosas, cubiertas de símbolos antiguos tallados en piedra, algunos que Aoi había visto antes en los libros de su abuelo. Eran palabras de protección, pero también de advertencia. Advertencias para quienes se atrevieran a cruzar y buscar respuestas donde los humanos no debían. Una sombra se deslizó entre las paredes, una figura borrosa que parecía observarlos sin moverse. Ana la notó y tiró del brazo de Aoi. No mires, dijo. No te dejes engañar. Pero Aoi ya había sentido la presencia. Era una energía oscura, fría, que intentaba infiltrarse en su mente, susurrándole promesas de poder y olvido. La tentación era fuerte. Recordó las noches en que la desesperación la había dominado y casi le había hecho rendirse. Pero ahora tenía la caja, tenía a Ana, y una determinación que ardía más fuerte que el miedo. A lo lejos, el túnel se abrió en un claro. Un espacio pequeño, rodeado de árboles muertos cuyos troncos parecían retorcerse como manos que suplicaban. En el centro del claro, una figura encapuchada esperaba. Sabía que vendrías, dijo con voz grave y arrastrada. La portadora del recuerdo. Aoi no respondió. Avanzó con paso firme. La figura levantó la capucha, revelando un rostro que parecía una máscara de porcelana rota. Sus ojos brillaban con un fuego helado, y su sonrisa era una línea fina y cruel. Soy el guardián del olvido, continuó. Mi deber es asegurar que el ciclo no se rompa, que las memorias se desvanezcan y que el otro nunca sea liberado. Aoi sostuvo la caja con fuerza. No permitiré que más inocentes sufran. No más sacrificios. Es irremediable, replicó el guardián. La caja es solo una prisión temporal. El poder que contiene debe ser alimentado con recuerdos, con dolor. Sin eso, el otro despertará para devorar todo. Entonces cambiemos las reglas, dijo Aoi. No alimentaré la caja con dolor. La llenarás con esperanza.
El guardián rió, un sonido seco y vacío. ¿Esperanza? Eso es una ilusión para los débiles. Aoi dio un paso adelante. Ana se quedó detrás, pero sus ojos brillaban con un valor silencioso. No soy débil, dijo Aoi. Soy la memoria de todos los que ya no pueden hablar. Soy su voz. Con un movimiento rápido, abrió la caja. Una luz brillante emergió, envolviendo el claro con un resplandor cálido. De la luz surgieron figuras, no sombras esta vez, sino rostros llenos de vida. Ancianos, niños, mujeres, hombres, todos con miradas de gratitud y fuerza. El guardián retrocedió, cegado por la claridad. Esto, no puede ser. La memoria no debe ser solo dolor. También debe ser vida, amor y resistencia, dijo Aoi. No te llevaré a un mundo de oscuridad. El claro comenzó a transformarse. Los árboles muertos se llenaron de hojas, y el aire se llenó con el canto de pájaros invisibles. El túnel detrás de ellos se desvaneció, dejando solo la luz y la esperanza. El guardián gritó, una última vez, mientras se disolvía en el viento. Aoi y Ana se miraron. Sabían que el camino aún no había terminado, pero por primera vez, sentían que la carga era más ligera. Continuaron caminando hacia la luz, hacia un futuro donde el recuerdo y la esperanza caminaran juntos, y donde el terror del pasado fuera solo eso, pasado. Capítulo 12. El eco de las voces. La luz que los envolvía era cálida y pura, como un amanecer que deshacía las sombras más profundas. Aoi y Ana avanzaban sin prisa, pero con paso decidido, conscientes de que cada instante era una oportunidad para cambiar el destino que parecía escrito en las piedras de aquel lugar maldito. Sin embargo, la tranquilidad era solo una pausa en la tormenta, un respiro entre dos embestidas. Mientras caminaban, un susurro comenzó a elevarse entre las hojas que recién brotaban. No era el viento, ni el canto de los pájaros. Era un murmullo de voces, lejanas pero insistentes, como si el pasado quisiera atravesar el velo del tiempo para hablarles. Aoi apretó la caja con más fuerza, sintiendo que aquella energía no era ajena ni amable. ¿Las oyes?, preguntó Ana, sus ojos brillando con una mezcla de temor y curiosidad. Sí, respondió Aoi. Son las voces de quienes no pudieron encontrar la paz. El sendero ante ellas se bifurcaba en dos, una rama conducía hacia un bosque donde los árboles se alzaban imponentes y el suelo estaba cubierto de musgo esmeralda. La otra, descendía hacia un valle cubierto de niebla, oscuro y silencioso, como un suspiro olvidado. ¿Cuál debemos tomar?, inquirió Ana. Aoi miró la caja que ahora parecía latir con su propio pulso. Recordó las advertencias del guardián del olvido y el peso de las decisiones anteriores. Su intuición le dijo que debían enfrentarse a aquello que habían evitado, que la verdad no se encontraba en la luz amable, sino en las sombras que aún persistían. El valle, dijo finalmente. Allí están las respuestas que buscamos. Descendieron lentamente por la senda envuelta en neblina, y con cada paso, el aire se hacía más frío, más denso. La niebla parecía absorber los sonidos, dejando solo el latido constante de la caja como un tambor que marcaba su avance. De repente, las voces se hicieron más claras, más urgentes. ¡Ayuda!, clamaban. No nos olvides. Aoi detuvo su paso, cerró los ojos y permitió que las voces entraran en su mente. No eran gritos de terror, sino súplicas, recuerdos de quienes habían sido atrapados en la trampa del tiempo y la memoria. Cada voz era una historia, un fragmento de vida que luchaba por no desaparecer. ¿Quiénes son?, preguntó Ana con voz temblorosa. Los que el ciclo olvidó liberar, respondió Aoi. Están atrapados en un limbo entre el mundo y la nada. Mientras hablaban, la niebla comenzó a disiparse y reveló ante ellas un paisaje desolado. Ruinas de casas derrumbadas, árboles caídos y objetos dispersos, todo cubierto por un silencio pesado. Era el vestigio de una aldea antigua, consumida por el tiempo y el olvido. En medio de la plaza central, una figura apareció. No era humana, pero conservaba rasgos familiares. Una mujer con largos cabellos negros, sus ojos vacíos pero llenos de tristeza, sus manos extendidas hacia ellas. Soy Yuki, dijo con voz que parecía un eco. Fui la primera en caer en la trampa del olvido. Mi espíritu quedó atrapado aquí, esperando que alguien rompa el ciclo. Aoi sintió un escalofrío recorrer su espalda. La caja brilló intensamente en sus manos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Aoi. ¿Qué quieres que hagamos? Este lugar es la raíz del mal, explicó Yuki. Aquí comenzó la ruptura entre nuestro mundo y el otro.
El dolor y la desesperación se arraigaron en estas tierras, creando un pozo sin fondo de memorias atrapadas. Si no liberamos estas almas, el ciclo se repetirá una y otra vez. Ana miró a Aoi, buscando una señal. ¿Cómo liberamos estas almas?, preguntó. Debemos enfrentarnos a la raíz del dolor, dijo Yuki. En el corazón de la aldea hay un pozo. Un pozo que guarda las memorias más oscuras, las traiciones, las pérdidas y los gritos que nunca fueron escuchados. Aoi sintió la caja temblar, como si respondiera a aquella revelación. Sabía que no podían evitarlo. Guiadas por Yuki, caminaron hacia el centro de la aldea, donde la tierra estaba agrietada y oscura. El pozo era un hueco profundo y negro, de donde emanaba un frío que parecía absorber la vida misma. Dentro están las memorias que alimentan al otro, dijo Yuki. Debemos traerlas a la luz y darles voz. Solo así se romperá el ciclo. Aoi tomó una respiración profunda y, con la caja en brazos, se acercó al borde del pozo. Abrió la tapa, y una oleada de susurros y lamentos brotó, envolviéndolas como una tormenta invisible. Las voces se hicieron más claras, más intensas. Historias de traición, dolor, miedo y soledad. Aoi sintió que cada una la golpeaba, pero también la fortalecía. No están solos, dijo Aoi con voz firme. Nosotros escuchamos. Nosotros recordamos. La caja absorbió las voces, llenándose de luz y calor. Ana se unió a ella, cantando una melodía suave que parecía calmar la tormenta invisible. La tierra tembló, y por un instante, el cielo se abrió dejando pasar un haz de luz pura. Las sombras comenzaron a disolverse, y con ellas, el peso que había aplastado la aldea durante siglos. Yuki sonrió, y sus ojos, por primera vez, brillaron con esperanza. El eco de las voces ha sido escuchado, dijo. El ciclo se ha debilitado. Pero Aoi sabía que aún quedaba un último desafío por enfrentar, una verdad oculta que esperaba al final de aquel sendero de lamentos y recuerdos. Con paso firme, se preparó para continuar, sabiendo que el destino de todos dependía de su próximo movimiento. Capítulo 13. La última puerta. El aire se volvió más frío y denso mientras Aoi y Ana avanzaban alejándose de la aldea desierta. A cada paso, el eco de las voces liberadas se iba apagando, como si las almas liberadas encontraran al fin la paz en algún rincón más allá del tiempo. Pero en el corazón de Aoi permanecía una inquietud profunda, un presentimiento que se negaba a desaparecer. ¿Crees que esto terminó?, preguntó Ana, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. No, respondió Aoi, apretando la caja luminosa contra su pecho. Siento que lo peor está por venir. De repente, el sendero se bifurcó una vez más. Esta vez, no había duda. La izquierda llevaba a un bosque pacífico y bañado por la luz, la derecha descendía hacia una oscura caverna cuyo portal parecía una boca abierta, silenciosa y amenazante. Sin vacilar, ambas tomaron el camino hacia la caverna, atraídas por una fuerza invisible y un destino que ya no podían ignorar. El frío las envolvía por completo, y el aire olía a tierra mojada y humedad vieja. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, escritas en una caligrafía que Aoi había visto en sus libros de historia, pero que nunca pensó que vería en persona. La caja en sus manos parecía vibrar con una energía creciente, como si anticipara el encuentro final. Ana miró a Aoi y apretó su brazo. Estamos juntas en esto. El eco de sus pasos resonaba por la caverna, multiplicándose en 1000 sonidos distorsionados que confundían los sentidos. Una sombra se deslizó en la penumbra, apenas visible, y Aoi sintió un escalofrío recorrer su columna. Avanzaron hasta llegar a una puerta. No era una puerta común, sino una enorme estructura de madera y hierro, adornada con símbolos de protección y maldición. Un candado antiguo cerraba el paso, pero en la caja brilló un destello que iluminó la cerradura. Esta es la última barrera, murmuró Aoi. Más allá está el origen de todo. Con cuidado, insertó la mano dentro de la caja y tocó la cerradura. La luz se intensificó, y el candado comenzó a abrirse con un clic metálico que resonó como un trueno en el silencio. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío y oscuro que parecía absorber toda la luz. El umbral reveló una sala inmensa, con paredes cubiertas de espejos rotos y fragmentos de recuerdos dispersos. En el centro, una figura se alzaba, un ser oscuro, cuya forma fluctuaba entre humano y sombra, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Has llegado lejos, Aoi, dijo con voz grave y hueca. Pero aquí termina tu camino. Aoi dio un paso adelante, sosteniendo la caja que ahora irradiaba una luz cegadora. No permitiré que continúes alimentando el ciclo de sufrimiento.
El ser rió, un sonido que parecía romper la misma realidad. Yo soy el otro. La oscuridad que existe en todos, la memoria que nadie quiere enfrentar. Sin mí, la luz no tendría sentido. Aoi sintió que la caja vibraba con fuerza, y las voces de las almas liberadas se unieron en un coro poderoso. Tu poder depende del dolor y del miedo. Pero ahora hay esperanza y valentía. Con un movimiento decidido, Aoi abrió la caja completamente. De ella emergió una energía pura que comenzó a envolver al otro, desgarrando la oscuridad y disipando las sombras. La figura se retorció, gritando en un idioma antiguo que parecía resonar en las entrañas mismas de la caverna. Ana cantó una melodía suave, y la luz se hizo aún más intensa, llenando el espacio con un calor reconfortante. No eres invencible, dijo Aoi. Somos la memoria y la esperanza que rompen tu ciclo. Finalmente, la figura se disolvió en una lluvia de chispas brillantes, y la sala quedó en silencio absoluto, bañado solo por la luz de la caja. Aoi y Ana se miraron, agotadas pero triunfantes. La última puerta había sido atravesada, y el ciclo maldito, por fin, roto. Capítulo 14. El renacer de la luz. La caverna comenzó a desvanecerse lentamente a su alrededor, como si todo el peso de la oscuridad que la había mantenido oculta se disipara con la desaparición del otro. Aoi y Ana sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies, y la caja en sus manos emitía una luz cálida, como un faro en la niebla, guiándolas hacia la salida. Cada paso que daban las acercaba a un mundo que parecía transformarse ante sus ojos. Los árboles marchitos recuperaban su verdor, el aire se llenaba de un aroma fresco y limpio, y el murmullo lejano de un río volvía a escucharse como una melodía antigua que acariciaba el alma. Afuera, el sol comenzaba a asomar sobre las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido retroceder y sanar las heridas que el otro había dejado en su paso. El pueblo, antes sumido en sombras y ruinas, despertaba lentamente bajo aquella nueva luz. Aoi miró a su amiga, notando en sus ojos un brillo de esperanza y alivio que no se había visto desde que comenzó su travesía. Las dos sabían que lo que habían vivido cambiaría sus vidas para siempre. Lo logramos, susurró Ana, tomando la mano de Aoi. Sí, respondió Aoi. Pero esto no es solo nuestro triunfo. Es de todos aquellos que alguna vez sufrieron en silencio, cuyas historias quedaron atrapadas en el olvido. Mientras caminaban hacia el corazón del pueblo renacido, comenzaron a escuchar voces suaves, no de miedo ni desesperación, sino de gratitud y paz. Eran las almas liberadas, que ahora podían descansar en calma. La caja, que había sido su guía y protección, ahora brillaba con una luz más tenue, como si su misión hubiera llegado a su fin. Aoi la cerró con cuidado, sintiendo en su interior un profundo respeto por el poder que había contenido. Al llegar a la plaza central, donde antes solo había desolación, ahora había vida. Los árboles florecían, los pájaros cantaban, y el aire estaba lleno de un silencio que no era vacío, sino lleno de promesas. Este es un nuevo comienzo, dijo Aoi. Para este lugar, para nosotros, y para todos los que aún luchan contra sus propias sombras. Ana asintió, y juntas contemplaron el horizonte, donde el sol seguía ascendiendo, disipando las últimas brumas de la noche. Sabían que el viaje que habían emprendido había sido mucho más que un simple enfrentamiento contra una fuerza oscura. Había sido un encuentro con el pasado, con el dolor, con la esperanza y con la fuerza que reside en cada alma dispuesta a no rendirse. Así, con el corazón lleno de una luz que ninguna oscuridad podría apagar, Aoi y Ana emprendieron el camino de regreso, llevando consigo no solo la historia de aquel pueblo olvidado, sino también la certeza de que incluso en las noches más negras, siempre puede renacer la luz. Dale like si quieres que más historias como esta lleguen a ti, porque el miedo solo existe si dejamos que controle nuestra vida. Y recuerda, la verdadera valentía está en enfrentar lo desconocido y convertirlo en esperanza.